este es mi video de sociales y bueno, mi tema es qué hacían las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aunque hay que aclarar que también hablo de la Primera Guerra Mundial, ya que es una parte esencial para las mujeres donde hacen parte y son esenciales porque es donde encuentran que también hay una igualdad en el trabajo entre las mujeres y hombres, donde pueden hacer y tienen las mismas capacidades de hacer un trabajo igual aún así sea muchísimo mejor que el de los hombres. Así fue como ellas empezaron a darse cuenta de que ellas tenían el derecho a ser iguales al hombre. En los siguientes 10 o 15 minutos les explicaré uno de los roles que por tristeza han sido muy transparentes a lo largo de la guerra y también hay que admitir a lo largo de estos años. Bueno, mi punto de vista es que fue uno de los más importantes sucesos en la guerra, ya que la mujer fue quien ayudó al hombre con el armamento, fue quien se quedó y se aseguró de que ellos recibieran más municiones, que si pasaba esto ellas tenían que correr como hacerle las cosas cual mamá. Bueno, es un tema muy interesante para ser honestos, pero es muy poca la gente la que le interesa informarse mucho más a lo largo de la historia. Te hablaré de las mujeres y sus múltiples labores a lo largo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres inician su participación de una forma más perceptible, un ejemplo claro es las 430.000 mujeres francesas y las 800.000 mujeres británicas que de ser amas de casa, progenitoras únicamente de hijos, que no eran vistas como mujeres para ir a una industria y trabajar como lo hacían los hombres, se volvieron obreras asalariadas que a su paso también fueron a la misma guerra. Bueno, en Alemania, sin una participación más profunda en las unidades de combate, construyeron las actividades de la guerra, trabajando en fábricas de armamento, desarrollando diversas tareas cerca al frente de batalla como el habituamiento y depósito de municiones, entre otras. Bueno, continuando, en Rusia, aunque en menor número, también participaron en combates. Formaron unidades de combates voluntarios para las mujeres, bajo la autorización del ministro de Guerra y líder revolucionario Alexander Fyodorovich Kerensky. Bueno, con datos más reales y bueno, con porcentajes, Alemania tuvo un 47%, Gran Bretaña un 38% y Francia un 15% en fábricas de armamentos con mujeres durante las guerras. Pero bueno, ¿cómo fue el trabajo de las mujeres? Las mujeres entraron a trabajar gracias a la ausencia de una gran parte de la población masculina que fue enviada a las guerras. Bueno, el gobierno y algunas industrias les abrieron las puertas a las mujeres para que formaran parte de las industrias textiles, de armamento u otras en las que sabían que iba a ser de un carácter temporal. A su paso también se dieron cuenta que al finalizar las guerras serían echadas para que los hombres volvieran a trabajar y ellas volvieran a ser amas de casa. Bueno, empeorando las cosas para las mujeres, se dieron cuenta de que al finalizar la guerra, como suponían, iban a ser echadas y de vuelta a ser amas de casa. Pero lo peor era que sus remuneraciones y el pago mínimo que les daban era muchísimo más inferior al de los hombres a lo largo de los años. Bueno, eh, fueron siendo desplazadas gracias a ese mínimo pago que tuvieron las mujeres por el gran trabajo que le dieron a su país, que sirvieron a su país, dándole municiones a los hombres, llevándoselas, recargando todas esas cosas, diseñando nuevas armas, todo eso. Y cuando volvieron los hombres, fueron echadas poco a poco de las industrias. Bueno, los derechos de la mujer eran inexistentes
incluso en las democracias más avanzadas. Eran invisibles la igualdad hasta que se formó el movimiento feminista en el siglo XIX, por personalidades artísticas, científicas y políticas luchando por la igualdad y la obtención del voto femenino. El inicio del cambio fue exactamente en la Primera Guerra Mundial, gracias al fin de la guerra, con un gran porcentaje de pérdidas e inválidos, como otras enfermedades que surgieron en las trincheras. Se vio obligado el gobierno a regresar a las mujeres al mercado laboral e incluso a las labores más pesadas que eran solo realizadas por los hombres especializados. Gracias a esto la mujer logra tener el voto, ya que eran capaces de trabajar y luchar igual. Entonces deberían hacerlo también para votar, ¿no? Ahora sí llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al hablar de la Segunda Guerra Mundial y la mujer juntos, suele ser alusión a todas las heroínas que participaron y sufrieron en la contienda, como muchas desde Ana Frank hasta la agente de resistencia francesa Virginia Hall, y cómo estas mujeres lograron encaminarse a la igualdad de género en 1975, estableciendo a su paso el Día Internacional de la Mujer. La Segunda Guerra Mundial provocó un cambio de modelo establecido en todos los sentidos, tanto político como económico y social. Los movimientos obreros y el riesgo del comunismo hicieron el capitalismo salvaje. Fueron jornadas interminables. Al paso del tiempo, el mundo ha podido evidenciar cómo año tras año se evolucionan los derechos y las capacidades de la mujer, y cómo éstas pueden ser iguales, incluso mejores a las de los hombres. Bueno, pondré una línea del tiempo o iré mencionando varias fechas cronológicamente de las mujeres estadounidenses en la participación en la guerra. Empezando en 1938, en Estados Unidos se permitió el reclutamiento de mujeres para ser enfermeras. En 1941 se creó el primer lugar de armas por las mujeres, llamado Canadian Women's Army Corps. En 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley Pública 689 que creaba el programa de mujeres reservista de la Marina el 30 de julio de 1942. En 1942 también se crearon el Women Royal Naval Service and Women Reserve of the U.S. Coast Guard Reserve, o simplemente los SPAR. O mástiles, por supuesto, la primera mujer enlistada fue Dorothy Thurtle en los SPAR el 7 de diciembre de 1942. Continuando en 1942, se creó las Marine Corps Women Reserve para aligerarle el trabajo a los marines masculinos de la época. Las mujeres salvando el día. Las WAC o Women Army Auxiliary Corps fueron fundadas y al poco tiempo fueron cambiadas a Women Army Corps o WAC. Las Women Army Corps reclutó una unidad de mujeres chino-estadounidenses para servir con las fuerzas aéreas del ejército. En 1944, la Ley Pública 238 otorgó un rango militar completo a los miembros del Navy Nurse Corps of US. Continuando con la presentación, siguen unos datos curiosos. Bueno, datos curiosos. Poco antes de terminar la Primera Guerra Mundial, casi 68.000 mujeres reemplazaron a los hombres que estaban en el frente de batalla. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, más de 150.000 mujeres se habían alistado para servir a su país en Women Army Corps o WAC. Pilotos soviéticas, trabajadoras especializadas en fábricas de armamento norteamericanas, espías británicas, resistentes francesas, sanitarias alemanas, luchadoras por la libertad de Varsovia, víctimas judías de los campos o esclavas sexuales en Japón. Las mujeres fueron como los hombres participantes activas y a veces víctimas del conflicto mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania derrotó a Francia, los soldados alemanes se hospedaban en casas francesas y, en lo peor de los casos, violaban a los propietarios de las mismas. Una mujer en Berlín, Anagrama, novela anónima que narra cómo las mujeres berlinesas
y sus hijos tuvieron que soportar todo tipo de sufrimientos, entre esos las violaciones de más de 100.000 de sus mujeres. 100.000 y hasta 250.000 mujeres asiáticas eran violadas y enviadas a casas de placer, que por el ejército imperial japonés allí eran forzadas a vivir como los soldados. Bueno, para terminar ya este video, quiero decir que todo lo que puedo concluir es que la mujer ha desarrollado un papel muy importante en la guerra, ya que no fueron solo el apoyo para los hombres, sino que fueron las bases de un nuevo futuro y una imagen en alto para las mujeres.